Bien, seguimos ahora con la actuación del exadministrador, del órgano de administración en su faceta final o concluyente de la relación. Acá tenemos el edificio, que no es el consorcio, es el edificio. Acá tenemos a las unidades funcionales, una de ellas al menos, con su correspondiente copropietario. ¿eh? Y acá tenemos a otros copropietarios que son toda la membresía que compone a la persona jurídica consorcio. Esta es la persona jurídica consorcio, ¿de acuerdo? Tiene sus manos, sus ojos de fiscalización en el consejo, su boca y su palabra de expresión en la asamblea de propietarios, y acá su órgano de fiscalización, cuando lo tiene, este no es obligatorio, este es obligatorio, pero a veces ni siquiera funciona y el consorcio igual funciona, y este es obligatorio y funciona a la medida que el consorcio siempre tiene implicancias de conservación, al menos conservación edilicia, porque tiene un seguro para pagar, porque tiene suministros que abonar, porque si no se los cortan y la gente no puede vivir ahí donde tiene que vivir. Más allá que luego deje que se deteriore todo, entonces entraremos en un ámbito deplorable y degradable, pero en algunos pasa, tampoco lo digo sin fundamento, en algunos pasa en los cuales este órgano falta durante cierto tiempo. Este órgano recauda y firma y compromete. Bien, y ellos tienen la relación de membresía, los copropietarios tienen la membresía del consorcio, forman a esta persona, pero son personas diferentes, son sujetos de derechos diferentes. Él tiene su propio patrimonio, su propio nombre, su propia competencia y sus órganos. Y estos no tienen órganos, son personas físicas o jurídicas. Bueno, en el caso de ser una persona jurídica, lógico que tiene órganos, pero tiene un nombre diferente, un domicilio diferente y un patrimonio diferente. Dentro de su patrimonio está la unidad funcional a la cual nos estamos refiriendo. Bien. Y eso le da la calidad de copropietario. ¿Bien? Por otro lado, este es uno de los derechos, decíamos, de conformar al órgano a través de la asamblea, que es el órgano gubernativo. Por acá, algunas de las obligaciones, que es aportar expensas para que éste pueda conservar la edificación, es la delegación que le hizo al principio, y regular las conductas, que también es otra delegación que hizo para que sea el consorcio quien active la regulación de la conducta, que es otra de las dos metas del consorcio. Mientras tanto, sus derechos de mantener la dignidad habitable y la funcionalidad de su unidad, si es que es habitable, por supuesto, si se dedica a vivienda, y si no será comercial, industrial, lo que fuera, y la de participar en la asamblea, acá en el órgano gubernativo. Y acá en el órgano gubernativo, por supuesto, elegir la figura del administrador, que es el órgano ejecutivo, simplemente ejecuta, nada más. No resuelve, no toma decisiones, no celebra asamblea, nada. Tiene que simplemente ejecutar. ¿Ejecutar qué? Lo que le dice la ley, Código Civil y Comercial de la Nación, la ley específica de la materia, con carácter específico y determinativo, taxativo e imperativo, por sus características de estructuración jurídica, con contenidos y elementos indisponibles para las partes, es decir, innegociables. Luego el reglamento de propiedad, que es esa negociación, porque es un contrato, el reglamento de propiedad debajo, y las actas asamblearias posteriormente. Claro, lógico, acá también están las leyes locales, que son leyes intermedias que pueden incidir en la vida consorcial. Muy bien, está la legislación que está dispuesta a cumplir este órgano, y que se nutre desde el Código Civil tanto de la especialidad de la materia, es decir, el artículo 1067 con los deberes o las obligaciones de la administrador del consorcio, como mandatario, y entonces también las normas complementarias del mandato, 1319 y siguientes del código, la figura del mandato. Y además su vínculo de mandato, además de estar legislado por la normativa especial, por la normativa general, por el reglamento de propiedad, por lo que le asignan las actas asamblearias, por ejemplo los honorarios que se lo van regulando las actas, además por su legajo
o carta de presentación o carpeta de presentación, sí que contiene elementos que hacen a cómo va a desempeñar la tarea de la administración. Bien. Y es aceptada, por supuesto, si en el acta de asamblea nada se dice. Pero resulta que este órgano, como humano, se va desgastando y se va rozando, y como esto se trata de una vida social, tiene sus verdaderas implicancias de roces personales y se va desgastando, por supuesto, y en un momento se retira o se desafecta, lo cual técnicamente se denomina revocación del mandato, cuando el que ejerce esa posibilidad de revocación es el consorcio, como un acto de rescisión unilateral, que se denomina revocación precisamente, o, o bien cuando este otro componente del vínculo bilateral toma la determinación a través de una renuncia, y será también una rescisión unilateral, pero del otro lado, con consecuencias a futuro. Bien, una resolución por incumplimiento del vínculo no existe como tal, porque para demandar el consorcio, el mandante, una resolución del contrato, lo que hace es revocar directamente, porque si no debería depender de su representante legal para ir a demandar a su representante legal, con lo cual genera una incongruencia procesal, porque se encontraría en un conflicto de intereses defendiendo a uno y defendiéndose a sí mismo. Entonces la resolución no es el efecto preciso, puede ser la renuncia o puede ser la revocación, son rescisiones unilaterales con cada uno de ellos, y luego el análisis de lo que es los efectos comparativos de una resolución contractual, en la cual se mira lo que hizo para atrás, y no solo los efectos hacia adelante, sino lo que hizo para atrás. Eso depende de la rendición de cuentas, que es la contraprestación fundamental del mandatario con respecto al mandante. Entonces, si ahí analizamos si la rendición de cuentas fue aprobada, bueno, nada hay que reclamarle para atrás. Si la rendición de cuentas fue desaprobada o no tratada, y son dos cuestiones diferentes, tendremos la posibilidad de rever hacia atrás la gestión improcedente o perjudicial, y reclamar, además de no tenerlo más, porque ya tomamos esa resolución, reclamarle los perjuicios que nos generó al patrimonio del consorcio. No, perdón, no al de cada uno de los copropietarios, porque no hay vínculo, y esto es muy importante, no hay vínculo jurídico entre el mandatario y cada uno de los copropietarios. No lo hay. Entonces, ningún copropietario le puede pedir la rendición judicial de cuentas a un administrador. Y esto todavía caen en esta malformación de interpretación jurídica muchos abogados, intentando la vía judicial de, por medio de un copropietario, 2, 3, 4, 5, 10, o los que fueran, exigir una rendición de cuentas judicial en un proceso judicial contra cuando no son los legitimados activos, porque ellos no son los mandantes. El mandante es por eso es otra persona. Entonces lo que tienen que hacer estos es venir a un acto asambleario, tomar una resolución por esta persona y ahí decidir hacerle un juicio de rendición de cuentas. Pero entonces la decisión es de esta persona, es diferente a la sumatoria de ellos. Es el producto, mayoría, pero no cada uno de ellos individualmente. Bueno, muy bien. La rendición de cuentas, decíamos, es el acto fundamental. Y cuando hablamos de un ex administrador o una administración acabada, se presenta esta situación fundamental de la rendición de cuentas. También se presenta la rendición de cuentas en la consecución de la tarea del administrador cuando lo sigue siendo, es decir, cuando se renueva en el cargo y vuelve a ser nombrado por otro periodo, también rinde cuentas, pero las va acumulando, si se quiere, porque pueden ser desaprobadas o no tratadas, pero se le renueva el cargo, porque una cosa no está atada a la otra, aunque lógicamente deberían estar atadas, por supuesto. Si analizo la gestión efectuada por el administrador en este órgano gubernativo de la Asamblea y me doy cuenta que lo gestionado estuvo mal y aún así le renuevo el cargo, bueno, entonces el que
el que tengo una conducta bastante reprochable, soy el mismo que decide eso. Digo, está todo mal, pero lo sigo nombrando, lo sigo teniendo. Bueno, lo sigo teniendo. A veces, lógicamente, claro, no consigo que me acompañen los demás en esta resolución, pero ahí no me atengo a esas viejas cláusulas impeditivas, ¿eh? Estas llamadas mayorías agravadas o mayorías especiales o específicas que ponían los reglamentos para poder desafectar la función del administrador, como sea el 66% total del edificio, el 75%, o tres cuartos, dos tercios o como se quisiera contar. Hoy no, hoy el Código Civil Comercial dice la mayoría las pone el código. Y si no son las mayorías específicas, es decir, el 2044, 2057, 2051, 2052, 2061, 2055, que son las específicas para cada, este, para cada determinación, por ejemplo, desafectar la propiedad horizontal, innovar, desafectar servicios centrales o servicios originarios de confortabilidad y comodidad, o demoler o reconstruir o innovar o modificar el reglamento de propiedad. Si no son esas, bueno, todas son 2060. 2060. Entonces ya no corren estas mayorías agravadas del reglamento. Esta interpretación, por supuesto, que es debatida. Muchos intérpretes de la ley establecen que sí. Por supuesto, cada abogado tiene dos opiniones diferentes según de qué lado esté. A veces se puede ver la ley de una manera y después de otra. Bueno, ahí se confía que sean los jueces quienes la vean con sana crítica rigurosa de la ley. El 2060 dice doble mayoría absoluta con más de la mitad de las unidades funcionales que a su vez suben más del 50,01% del cómputo proporcional, o si no, simple mayoría de presentes, pueden dos votar contra uno y notificar a 50 ausentes, y estos 50 ausentes no oponerse ni apoyar al uno que dijo que no y queda desafectado del cargo. Hoy día este sistema es el que rige la propiedad horizontal, por lo menos desde este punto de vista. Entonces, podemos, aún así, porque no está atado la rendición de cuentas a la subsistencia en el cargo. Ahora, si decidimos desaprobar las cuentas o no tratarlas, bueno, lógico sería que se revoque el mandato, que es la situación correspondiente, y la especificación técnica correcta. Esto se conoce como remoción, por supuesto. La revocación se conoce como remoción en el cargo. Bien, ¿y por qué decimos que la rendición de cuentas a veces no coincide con la renovación del cargo? Porque la rendición de cuentas, la ley lo pide, los reglamentos lo imponen al cierre de los ejercicios financieros. Y los ejercicios financieros no siempre coinciden con la designación del cargo. Entonces tenemos un ejercicio financiero del consorcio impuesto por el reglamento de propiedad, cerrando el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces dice, después del 31 de diciembre, dice la ley 60 días más, es decir, hasta fines de febrero, o el reglamento dice 30 días más, a fines de enero. Ahí hay que hacer la rendición de cuentas y nos convocaremos a analizar qué hizo el administrador. Pero quizá el administrador fue nombrado en junio y tiene el plazo anual. Entonces, 1 de junio, entonces tenemos que esperar hasta el 30 de junio para saber si la renovamos o no, porque acá es donde se va a poner en discusión su renovación. No obstante, nada le impide, por supuesto, al mandante revocar antes. Revocar acá este 31 de diciembre, decir, bueno, mira, no te apruebo las cuentas y además te saco, porque si hiciste las cosas mal, ya no te quiero, que sigas haciendo mal durante 6 meses más, entonces te saco. Bueno, ahí quedará por ver si existe o no un derecho del removido de pedir el lucro cesante por los 6 meses que él computaba en su canasta familiar, que iba a contar con los honorarios de este consorcio porque fue revocado antes del plazo estipulado. Eso lo fija el 1331 del Código Civil para el mandato, cuando el mandatario es desplazado y tenía una expectativa a culminar con un plazo y es desplazado antes injustificadamente. Ahora,
Si el consorcio en el acta expresa la causa y esa causa es fundamentada, bueno, entonces quizás se queda sin este recupero de lucro porque esto funciona, el lucro funciona cuando no existe causa, pero si existe causa para revocar, existe causa para revocar, entonces este no estaba incumpliendo. A esto llamamos resolución del contrato, cuando es una resolución justificada por incumplimiento de la otra parte. Y acá habría después que analizar si existe el impedimento, la excepción de incumplimiento del otro, cuando él no pagó los honorarios, cosa poco probable porque es el propio administrador quien retiene los honorarios, o sea que siempre está cobrado, primero que nada, porque es el que maneja los fondos. Entonces, pocos incumplimientos puede tener el consorcio para con el administrador, mientras son muchos los incumplimientos que puede tener el administrador para con el consorcio. Y en esto, volvemos a repetir, no con los copropietarios, ni con los consorcistas. Ahora bien, hay otro tipo de incumplimientos del administrador con los consorcistas y con los copropietarios, pero eso ya depende de la relación de consumo que no gobierna la legalidad, sino la regularidad de la actividad por relaciones de consumo, y eso depende del órgano jurisdiccional, de la rectoría de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en cada jurisdicción. En este caso, la Ley 941 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, provincial de provincia. Pero esto es otra cosa. Estos son otro tipo de obligaciones con destinatarios finales en relación de consumo que no es esta. Esta es una relación paritaria, de paridad, entre un consorcio, persona jurídica, y un administrador, persona jurídica o persona física, a través de un contrato de mandato paritario en esta situación. Bueno, o al menos interpretado como paritario en la medida que así se pueda, como mínimo. También puede ser este vínculo realmente de mandato interpretado como relación de consumo, pero ahí no ya destinatarios finales, sino como consumidor, la persona jurídica consorcio de la actividad de este mandatario. No parecería ser, en principio, la idea de la ley madre, no lo coloca en ese estadio al administrador de consorcios, como si lo hace, por ejemplo, con el administrador de cementerios privados o con el administrador de tiempos compartidos, que sí lo coloca en el carácter específico de proveedor de servicio de relación de consumo. Pero bueno, en el mejor de los casos se puede interpretar que también acá hay una relación de consumo, entonces no hay paridad y hay asimetría, y el Estado debería ayudar, tanto en la interpretación legal, administrativa, como en la judicial, a este sujeto que está presuntamente ingrávido con respecto a en cuanto a las prevalencias que uno tiene frente al otro en el negocio jurídico. Entonces le exige más a este y menos a este. Bueno, todo eso para analizar una rendición de cuentas. Y decíamos la diferencia entre tratar o desaprobar las cuentas. Si la apruebo, listo, ya estamos, listo, ya no hay nada para reclamar. Si el administrador renuncia, y mucha gente teme que el administrador renuncie y dice no le podemos aceptar la renuncia porque entonces no le podemos reclamar nada, eso es incorrecto. Las renuncias no son ni aceptables ni rechazadas, son rescisiones unilaterales que no dependen de nadie, las toma una sola de las partes, así que le guste uno al otro, renuncia, y tampoco lo libera de responsabilidad. Lo único que lo libera de responsabilidad al administrador es la aprobación de cuentas o la prescripción de la acción de reclamar cuentas. Entonces, tenemos plazos. ¿Qué plazo tenemos? Bueno, debemos sospechar que como no hay uno específico, será el plazo de 5 años, que es el plazo quinquenal genérico para todo tipo de contrato. Para la vía contractual, porque acá no se puede implicar el trienal de responsabilidad civil, porque acá hay un contrato que está legislando. Deberíamos poder analizar tal vez si existe algo de responsabilidad civil en actos jurídicos, porque este no realiza hechos, realiza actos jurídicos de incompetencia fuera del contrato, pero más vale, parecerían ser incompetencias al contrato, con lo cual son incumplimientos contractuales, y entonces estamos siempre en los 5 años. Por lo menos, al menos con el administrador que se va, porque ahí se corta un vínculo. Entonces empezamos a tener esta prescripción de todas las rendiciones de cuentas de todos los periodos que no le aprobamos, por acta. Entonces, las rendiciones de cuentas se sujetan a determinados periodos
que son los ejercicios financieros, los periodos de aprobación o desaprobación. Entonces le podremos reclamar todos los periodos que no le aprobamos, y como máximo serán 5 periodos anteriores, 5 años si la rendición es anual, o muchos más periodos si las rendiciones son semestrales o trimestrales o cuatrimestrales. Eso sería en cada caso, ¿no? Entonces decimos una prescripción y con esto salva su responsabilidad, o también la salva con la aprobación expresa, pero también con la aprobación tácita, porque si presenta las cuentas, el consorcio las trata y no resuelve al respecto, por ejemplo, dice, bueno, no sabemos, vamos a someterlo a una auditoría o a un control de gestión o a un arqueo para luego resolver, y empieza a correr el plazo de prescripción tácita, porque la ley los considera debidamente presentadas las cuentas. Las cuentas están debidamente presentadas y el mandante se tarda en resolver. Y aquí quizá corresponde interpretar o analizar si aplica el artículo 860, 862, por ahí andamos, de aprobación tácita de 30 días cuando no es tratada la rendición presentada en debida forma. Ahora, si nada dice el mandante sobre la forma de la presentación, la está considerando debidamente presentada. Diferente es si no la trata porque está indebidamente presentada y eso lo hace constar en el acta. Entonces ya no corre esta aprobación tácita. Entonces sí, tenemos vigente. ¿Cuándo sucede eso? Y bueno, porque la ley le exige al administrador que la rendición de cuentas deba cumplir con el 858 y 859 para los mandatarios. Es decir, descriptiva, detallada, entendible, clara, transparente, actualizada, integral y fundamentalmente respaldada con la documentación pertinente de respaldo. Es decir, debe exhibir todo esto y tener todas estas características para que se considere debidamente presentada. Y si no, no. Ahora, si nadie dice que está indebidamente presentada, pues está debidamente presentada. Y entonces empezará a correr este plazo de aprobación tácita. O bien se la aprueba expresamente por votos, o bien aplica se hace aplicar el reglamento, la asamblea, no el administrador, porque el administrador no está en asamblea. Olvidemos que el administrador está en asamblea, no es su órgano son las manos de ejecutar. La asamblea es los propietarios celebrando el órgano gubernativo. Y acá analizan lo presentado por el administrador unos cuantos días antes, porque normalmente los reglamentos dicen la rendición de cuentas se presenta tantos días antes y se pone a disposición. ¿Para qué? Para que vayamos a verificar si lo que está presentando es correcto. Y si no, lo tendrá que traer al acto asambleario, dejarlo irse y volver a recuperarlo. Y nosotros lo analizamos. Y si queremos celebrar un corte intermedio, lo celebramos, pero vamos viendo si lo consideramos presentado en debida forma o no. Normalmente las rendiciones de cuentas se presentan con un listado que acumula las liquidaciones de despensa y en nada cumple con esta descripción detallada de cada negocio jurídico o acto jurídico realizado por el administrador, porque en el extremo de ser legalistas y si así corresponde, así lo pide la ley, debería decir, el día tal adquirí la bomba número tal, modelo tal, a tal precio, pagué tanto, mediante tal mecanismo, y esa bomba sirvió para ser colocada tal día, tal. Bueno, para eso existe el libro de administración, que es un libro diario. Entonces, esta es la idea, que a través del libro de administración, el administrador componga todos los actos jurídicos realizados en nombre, por cuenta y por orden del consorcio o por orden de la ley, para ejercer este mandato. Y como esto no sucede nunca están debidamente presentadas. Pero si no lo decimos en el acta de asamblea que no están debidamente presentadas, las consideramos debidamente presentadas y las aprobamos expresamente o quedan aprobadas tácitamente si diferimos su resolución, o quedan aprobadas porque el reglamento dice que en segunda convocatoria quedan aprobadas automáticamente si no obtiene cierta. Bueno, entonces eso no funciona más porque ya dijimos que funciona el código, que se vota, pero hay quienes lo aplican así porque dejan al administrador participar en la asamblea y el administrador se agarra del reglamento que dice eso y se lo impone al órgano gubernativo, cuando no tiene nada que gobernar ni decir en el acto asambleario. Pero bueno, estas implicancias tiene la rendición de cuentas cuando se desafecta y queda el administrador fuera del consorcio, que ya tenemos a uno nuevo designado en su lugar, pero
pero siguen estas consecuencias jurídicas. Y pueden continuar hasta 5 años, porque si se las desaprobamos expresamente o si las consideramos indebidamente presentadas, quiere decir que está en falta, es decir, que nos debe todos los periodos que nunca se le aprobaron en actas asamblearias. Una de los cuidados, de los resguardos que debe tener el administrador, lógicamente, cuando recibe la aprobación, es autenticar o certificar la copia de ese acta, porque le queda como un resguardo que mañana, cuando entrega el libro, no se ha vulnerado, no se ha tergiversado eso y se vuelva atrás queriendo reclamarle algo que le había sido aprobado. Entonces sacará una copia legalizada o autenticada o certificada que tiene la rendición aprobada, porque esto es lo que le importa al administrador. Más allá de cobrar honorarios, tener las cuentas aprobadas lo libera de responsabilidad, de todo tipo de responsabilidad, es decir, de la mala gestión, de la mala práctica del administrador, que puede comprometer gravemente a un consorcio, ya sea para ganar él o para hacerlo perder, porque hizo perder y no hizo ganar a nadie, hizo ganar a terceros. Esto a veces va atado con la administración fraudulenta penal, pero ya hemos dicho que la administración fraudulenta requiere la tipificación, ciertos agravantes o ciertas incidencias que son de imposible comprobación, porque además tiene que acrecentar su patrimonio con ese dinero y establecer ese lazo o ese enlace o vínculo correlativo, nexo de causalidad entre el dinero de un consorcio y la registración de un bien registrable que no sea fungible como el dinero, sea registrable diciendo, aclarando que viene de ahí el dinero, es muy difícil. Entonces penalmente deberíamos descartar esa posibilidad y sí hacerla o reclamarla vía judicial. Vía judicial, por supuesto, que analizaremos en todas las etapas de diálogo, de intimación, de mediación y de juicio esta relación con el ex administrador. Y ya dijimos, con el administrador actual no, porque o le dejamos las cuentas pendientes que no se la aprobamos, pero lo seguimos renovando en el cargo, y luego veremos cuando llegamos a cuántos periodos tenemos desaprobados, o lo desafectamos y pasa a ser un ex administrador. Pero con el actual no lo podemos llevar a estas instancias de reclamarle a él porque sigue siendo el mandatario. Entonces, no le aprobamos las cuentas, pero lo renovamos en el mandato. Entonces, ¿qué nos debe? Nos debe la rendición de cuentas, pero si se la queremos exigir, ¿cómo lo llevamos a última instancia en la cual él cumple las dos funciones de ser el demandante y el demandado? No es el demandante, pero es el representante del demandante. Entonces, está entrando en un conflicto de personería procesal. Porque además, incluso ese acto jurídico estaría viciado si lo que se pretende y lo que se logra con la sentencia es una desvinculación, porque estaba reclamado desde un inicio de demanda. Bueno, son algunas de las delicadas cuestiones a analizar en este sistema de copropiedad. A veces no cierra perfectamente y deja resquicios o vicisitudes para analizar. Y bien, decíamos, por la etapa del diálogo, cuando ya no es administrado, por la etapa de diálogo, por la intimación fehaciente, por carta de documento, ya con la nueva administración, por supuesto, la mediación o el juicio de rendición de cuentas, pero también existe el juicio inverso, el administrador que rinde cuentas y en la cual justifica que el administrador, que el consorcio le debe al administrador porque él no retuvo sus honorarios, los dejó adentro, no lo sacó y le debe. O quiere lucro cesante porque no hubo una desafectación justificada en acta, sino simplemente se dijo que se le revocaba, entonces quiere el lucro cesante y bueno, va al juicio de la reclamar aprobación de cuenta. Aprobación de cuenta. Esto está contemplado en el 657 del Código Civil Procesal de la Nación y la rendición de cuentas, el proceso específico en el 652 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Están las dos posibilidades, el mandatario que le reclama al mandante y el mandante que le reclama al mandatario. Nunca la membresía del mandante reclamando al mandatario ni el mandatario la membresía porque no son los legitimados. Le reclama el patrimonio de este. No obstante, al mandatario le da lo mismo porque detrás del patrimonio de este, que es muy exiguo, está subsidiariamente el patrimonio de cada uno de estos que lo compone cada una de las unidades. O sea, siempre es solvente. Es un empleo, no es un empleo, pero es un vínculo jurídico de lo más solvente desde este punto de vista. Ahora, del otro punto de vista no sabemos, sobre todo y poco,
Perdón, cuando el administrador es una sociedad anónima o es una sociedad de responsabilidad limitada que limita la responsabilidad del capital integrado a ese fondo asociativo o societario, mejor dicho, y el consorcio se encuentra con que la desaprobación de cuentas termina en un juicio y acá una rendición de cuentas verificada por un perito donde establece un monto de deuda enorme, pero este ya no es solvente. Y esto lo hemos visto y ha pasado, sobre todo con esta característica cuando son sociedades. Para esto se pide el seguro del administrador de responsabilidad. Pero la ley, esta ley local no exige el seguro y la ley nacional tampoco exige el seguro. Esta no lo exige, aunque creamos que lo exige, porque en realidad lo que exige es un respaldo dado por el consorcio, y si el consorcio no da ese respaldo a través de un acta asamblearia sobre la solvencia del administrador, ahí sí sale a cubrir con un seguro, pero no es, después lo analizaremos bien, no es precisamente lo que indica la ley. Entonces la solvencia de un lado está, la del otro es discutible. El juicio de rendición de cuentas tramita con tres etapas diferentes. Una de establecer si existe la obligación de rendir de cuentas en la primera etapa, la segunda que es el análisis de las cuentas rendidas y la tercera que es la ejecutabilidad de la sentencia de lo que falta o lo que está desacreditado en esas cuentas injustificadas. ¿Y quién define esa situación? Si falta o no un perito administrador de empresas o licenciado en administración de empresas o un perito contador que analiza, y este sí lo hace con suma exigibilidad, cada uno de los comprobantes que deben respaldar las rendiciones de cuentas del administrador. Entonces, si estos comprobantes no están y no están perfectos, legalmente imputados y conformados, acorde a la facturación legal impositiva y las retenciones efectuadas y los comprobantes de volantes electrónicos bien dirigidos, bien consensuados y los certificados de los organismos que reciben dinero, como el gremio, como el sindicato, con su correspondiente boleta, sellada, firmadas y todo. Bueno, si todo eso no se da, todo eso le resta en contra de lo injustificado para el administrador. Entonces debe dinero al consorcio. Por eso la tarea del administrador debe ser muy prolija cuando no tiene las cuentas aprobadas. Cuando las tiene aprobadas, listo, ya está superado. Aunque haya sido el peor de los administradores, y cuando no son tratados o cuando son desaprobados expresamente, queda siempre sustentado a que durante el plazo no purga y puede ser verificado o llevado a cualquier instancia judicial. Bueno, esto más algunos otros ribetes que iremos contando en otras situaciones componen la desafectación del administrador. Lógicamente, cuando viene la nueva administración, o aún sin venir la nueva administración, el Consejo de Propietarios ejerciendo esa vacancia, activa el 2067, inciso J, es la acción de recupero de la documentación para saber qué es lo que tiene en su depósito transitorio de documentación ajena, que es documentación consorcial, y se la tiene que devolver dentro del plazo que se fija acá, desde una intimación formal o fehaciente, y si no lo hace, la acción de recupero, y ahí sí puede ser el secuestro penal, por retención indebida, que es una de las formas de la administración fraudulenta, o por acción civil preventiva cautelar a un juicio de rendición de cuentas, o una diligencia preliminar, una cautelar o una diligencia preliminar, las dos pueden funcionar para poder verificar primero internamente de cuánto estamos hablando, cuánto es lo injustificado de los gastos, para saber también si el monto adeudado o injustificado, por el cual se siente perjudicado el patrimonio del consorcio, tiene la incidencia suficiente como para empezar una acción judicial para ir a recuperarlo, porque quizá todos estos gastos que se van sumando no son redituables para iniciar una acción, porque este monto es mínimo o porque no tiene solvencia ya, no se la conoce, se ausentó del país. Esas cosas suceden y han sucedido bastante, cada vez con menos frecuencia, pero han pasado. Bien, entonces creo que con esto más o menos completamos esta cuestión de correlato entre el traspaso de una administración a otra
y el fuerte componente que radica acá en el consorcio para tomar determinaciones y decisiones. En el consorcio, en la asamblea, los asambleístas, acá sí haciendo valer su derecho a asambleísta, acá no queriendo hacer valer vínculos jurídicos inexistentes. Cuidado con esto. Bueno, más o menos esto es la rendición de cuentas final de una administración. La rendición de cuentas periódica cuando es renombrado, bueno, ya no importa porque queda aprobada porque es nombrado o van acumulando ahí hasta este momento y luego saber cuántas no quedaron aprobadas para reclamarlas si vemos que todo esto es conducido.